Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Me presento, soy Santiago Cifuentes y hoy les vengo a explicar un poco sobre lo que vendría siendo el sistema cardiovascular y un examen médico realizado al paciente llamado Fausto. Tenemos como sistema cardiovascular, en los componentes de este se encuentra lo que vendría siendo el corazón, los vasos sanguíneos, arterias y arteriolas, capilares, venas y vénulas. Corazón. En el corazón, bueno, como estructura, en la parte de afuera del corazón encontramos lo que viene siendo la base, el ápice, la vena cava inferior, aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares superior e inferior. En la parte interna tendremos lo que vendría siendo las cuerdas tendinosas, la ramificación de Purkinje, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la válvula aórtica, el pericardio, los músculos papilares, el haz de His, el nodo auriculoventricular, la válvula tricúspide, válvula pulmonar, nodo sinoauricular, eh, el fascículo posterior, fascículo medio, fascículo anterior, vena aorta y vena cava. Ubicación del corazón. La ubicación del corazón se encuentra ubicado en el lado izquierdo, en el cuarto a quinto espacio intercostal, levemente inclinado hacia el lado derecho. Composición del corazón. Como composición del corazón encontramos lo que es un órgano hueco dividido internamente en dos mitades, las cuales serían la mitad izquierda y la mitad derecha, compuesto por dos aurículas, una izquierda y una derecha, y por dos ventrículos, uno izquierdo y otro derecho. Entre las aurículas y ventrículos nos encontramos una serie de válvulas, las cuales serían del lado derecho la válvula tricúspide y pulmonar, y del lado izquierdo tendremos la válvula bicúspide mitral y válvula aórtica. Podremos encontrar una serie de fascículos anteriormente nombrados. Encontraremos lo que vendría siendo la vena cava, la aorta, la arteria pulmonar, la vena pulmonar y, como anteriormente se dijo, la base y el ápice. Encontraremos lo que también vendría siendo el músculo auricular, músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. Este en realidad se trata de células musculares cardíacas especializadas ubicadas en las paredes del corazón. Su labor es enviar señales al resto del músculo del corazón para provocar una contracción. En conjunto, este grupo de células se conoce como sistema de conducción cardíaco. Entonces, como sistema de conducción tenemos al nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular, el haz de His, las haces fasciculares y la ramificación de Purkinje. Tenemos como movimiento del corazón, tenemos dos movimientos generales que sería la sístole y la diástole, pero tenemos tres más a fondo que sería la sístole auricular, sístole ventricular y la diástole general. Estructura del corazón. Encontraremos como estructura al pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. Pericardio. El pericardio es el saco fibroso que envuelve el corazón y junto con él ocupa la mayor parte del mediastino medio. El epicardio. El epicardio es el pericardio visceral. El miocardio. El miocardio está compuesto principalmente por fibras musculares cardíacas. El endocardio. El endocardio es una lámina endotelial suave que cubre el interior del corazón. Características del corazón. Como características del corazón tenemos al vatomotropismo, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y lucitropismo. Tenemos como primera
El vatomotropismo, este es la característica de cuando el corazón puede ser estimulado y este mantiene lo que vendría siendo un umbral. En el intropismo, en este el corazón se contrae bajo ciertos estímulos. En el contronotropismo, el corazón puede generar sus propios impulsos. En el dromotropismo, este se caracteriza por la conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema excitoconductor. Lusitropismo es la relajación del corazón bajo de ciertos estímulos. Circulación. En la circulación tenemos como característica la circulación cerrada. Esta vendría siendo las funciones de intercambio entre la sangre y los tejidos que se efectúan primero entre la sangre y líquido intersticial a través de delgadas paredes permeables de los capilares sanguíneos y luego entre el líquido intersticial y las células. Tenemos circulación doble. La sangre circula en dos oportunidades por el corazón, describiendo un circuito menor o pulmonar o un circuito mayor o sistémico. Tenemos circulación completa. En la circulación completa no existe mezcla de sangre arterial ya oxigenada con sangre venosa poco oxigenada. Vasos sanguíneos. Bueno, las características de los vasos sanguíneos vendría siendo que estos están constituidos por una red de tubos que transportan la sangre desde el corazón a todos los tejidos del organismo y desde ellos nuevamente al corazón. Tipos de vasos sanguíneos. Tenemos las arterias y arteriolas, capilares, venas y vénulas. Estructura de las arterias. Bueno, estas se componen por tres capas. Tenemos la capa externa que está formada de tejido conjuntivo fibroso. Tenemos la capa media formada por músculo liso y fibras elásticas. Y la capa interna que está formada por tejido conjuntivo y una lámina de endotelio. Tenemos a los capilares. En los capilares pasan agua, oxígeno y nutrientes de la sangre al intersticio de los tejidos. El intersticio de los tejidos este vendría siendo el extremo arterial y productos de desechos a la sangre que este vendría siendo en el extremo venoso. En los capilares tenemos que pueden ser continuos con endotelio completo y fenestrados con poros en el endotelio, pasaje de sustancias más grandes que pasan por difusión simple. Estructura de las venas. Las venas poseen la capa muscular más delgada, presentan válvulas a lo largo de todo el trayecto de forma de evitar el retroceso de la sangre o, como consecuente, llamado reflujo. Alteraciones cardíacas. Tenemos las alteraciones cardíacas. En el soplo cardíaco, los soplos cardíacos en los perros son causados por flujos turbulentos de la sangre dentro de las cavidades cardíacas. También en los grandes vasos sanguíneos que parten de dicho órgano. Dichos flujos turbulentos provocan un murmullo o sonido anormal que puede percibirse con el estetoscopio. Diagnóstico de un soplo cardíaco. ¿Cómo diagnosticar un soplo cardíaco en los perros? Los soplos cardíacos pueden ser de distinta intensidad, clasificándose de 6 grados, donde el grado 1 es el más leve y el grado 6 es el más intenso. Pueden apreciarse con más intensidad en determinadas zonas de la caja torácica, dependiendo del punto del corazón donde tenga su origen, así como en distintos periodos de ciclo de contracción del músculo cardíaco. Los más habituales son los soplos sistólicos, es decir, los generados cuando el corazón se contrae e inyecta la sangre en la aorta y en el tronco pulmonar. Mientras que los soplos diastólicos son menos frecuentes y se perciben con la relajación de ambos ventrículos en la entrada de la sangre procedente de las aurículas. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica es el estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo,
desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente durante la sístole. Esta se escucha de la siguiente manera. Insuficiencia aórtica. En este caso, la válvula aórtica, tras dejar pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, no cierra completamente, de forma que se oye una vez terminada la contracción del ventrículo, es decir, durante la diástole, y se escucha de la siguiente manera. Insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral se produce por el cierre defectuoso de la válvula mitral que genera una fuga. Está llamada regurgitación. La regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en cada latido. Esta fuga de sangre genera una sobrecarga de volumen en la aurícula que con el tiempo puede dilatarse y suena de este modo. Estenosis mitral. En la estenosis mitral tenemos que es un estrechamiento de esta válvula que hace que la sangre tenga una mayor dificultad para pasar la aurícula izquierda al ventrículo del mismo lado. Como la contracción auricular se realiza durante la sístole, se habla con estos casos de un soplo diastólico y suena de este modo. Arritmias. Las arritmias cardíacas en perros, al igual que en las personas, pueden producirse por muchos factores, ya sea como consecuencia de una enfermedad de base como debido a un problema cardíaco primario. Es muy importante conocer esta enfermedad porque, en el peor de los casos, puede provocar la muerte del paciente. La arritmia es un problema en el ritmo cardíaco o un problema en el lugar donde se generan los impulsos eléctricos para provocar un latido o un problema de la conducción de esos impulsos a través del resto del corazón. Algunas de estas alteraciones no son dañinas y no es necesario ningún tratamiento. Otras, en cambio, pueden ser muy perjudiciales y hasta mortales. Tipos de arritmias en perros. Existen distintos tipos de arritmias en perros. Podemos encontrar con ritmos cardíacos demasiado rápidos, demasiado lentos o irregulares. Siempre que en la exploración única de un paciente se detecte alguna de estas anomalías, es necesario realizar un estudio más exhaustivo para saber qué las origina. En general, según su origen, podemos clasificar los problemas de arritmias en arritmias ventriculares y arritmias supraventriculares. En las arritmias ventriculares encontramos que es un trastorno del ritmo cardíaco causado por señales eléctricas anormales en las cámaras inferiores del corazón. Esta infección también se conoce como TACB o TB. Arritmias suprarrenales. Se producen en la zona que se encuentran encima de los ventrículos, generalmente en las aurículas, que son cavidades superiores del corazón. Los latidos irregulares pueden ser demasiado lentos, en este caso se llama bradicardia, o demasiado rápidos, que en este caso se llamaría taticardia. Electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que un conjunto de ondas que Einthoven denominó PQRST y U.
de acuerdo con el orden de aparición en el tiempo. El impulso inicia desde el nodo sinoauricular. Esta llega al nodo auriculoventricular y continúa por el haz de His. Explicación de las letras. En la letra P se estimula el potencial de acción, en este caso se despolariza la aurícula derecha. En las letras Q, R y S, en estas letras se identifica la contracción ventricular. Y en la tecla T, en esta letra se ve reflejado el descanso del corazón, conocido como diástole general. En este caso tendríamos la repolarización auricular. Examen clínico. En esta parte del examen le estamos revisando el retorno del pliegue capilar. Este siempre debe tardar menos de 2 segundos. En lo siguiente se le realizó el examen de llenado sanguíneo en la encía. Este debe tardar siempre menos de 2 segundos. ¿Sí ahí se lee bien? Sí, ahí sea el segundo. En el siguiente paso se le revisaron las mucosas oculares en la parte superior e inferior. Como siguiente se le realizó el examen de la frecuencia cardíaca. Como se puede notar en el video, el perro está jadeando por el calor que estaba haciendo ese día. Por consecuencia, a la hora de tomarle la frecuencia cardíaca, nos dio un total de 120 latidos por minuto. En el siguiente paso, realizamos el examen de la frecuencia respiratoria. Como lo mismo de la frecuencia cardíaca, el perro estaba en jadeo por el calor de ese día. Entonces, como resultado de la frecuencia respiratoria, nos dio 142 respiros por minuto. En este siguiente examen le realizaremos la palpación de los ganglios. Pero antes debemos recordar que los perros, al igual que los humanos, tienen ganglios linfáticos dispuestos por distintas partes del cuerpo, como el cuello o las extremidades. Estos ganglios cumplen su función en la defensa del organismo frente a agentes patógenos. Los ganglios palpables que veremos a continuación en el video son los maxilares, retrofaringeos, mamarios, inguinales y popliteo. En el siguiente paso a realizar, le realizamos el examen de la temperatura. Como lo había dicho antes, ese día estaba haciendo mucho calor, por lo que la temperatura la tomamos 2 veces y nos dio una temperatura de 39 grados centígrados. Otra vez. En esta parte del examen realizaremos la debida observación del pulso del perro. Primero que todo, cogeremos un cronómetro
y realizaremos la palpación con el dedo índice y corazón por encima de la rodilla del perro a la mitad del muslo interior. Palparemos la zona hasta encontrar el latido de la arteria femoral. Una vez encontremos el latido, contaremos las pulsaciones durante 15 segundos y multiplicaremos el resultado por 4. Así vemos si el pulso de nuestro perro es irregular o no. Si es irregular, es aconsejable medirlo durante un minuto completo. Repetiremos esta acción una vez más para asegurarnos de que hemos contado bien el pulso. Valoraremos el resultado teniendo en cuenta la frecuencia normal, que es de 90 a 140 en perros pequeños, de 70 a 110 en medianos y de 60 a 90 en perros grandes. Como le decía, por cuestión de calor de ese día, el perro estaba jadeando mucho y el pulso nos dio de 116 pulsaciones por minuto. Por último, le realizamos el examen de seguimiento.